Bienvenidos y bienvenidas al Libro de Brook. Hoy tenemos con nosotros a Benjamín Porras, que va a venir a hablar de la película Soul, estrenada el 25 de diciembre en Disney+. Recordar que este episodio será retransmitido en dos canales, el suyo, que es El Horizonte de los Inefables, donde Benjamín también tiene vídeos y charlas muy interesantes, os recomiendo que os metáis, de gran calidad, y también en mi canal de YouTube, donde se podrá ver cuando lo subamos. Nada, Benjamín, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy contento de estar aquí, Pedro, en el Libro de Brook, aunque como bien dices, también vamos a estar retransmitiendo este podcast sobre la película Soul en El Horizonte de los Inefables. Y con muchas ganas, cuando me dijiste, me enviaste aquel mensaje por WhatsApp de tienes que ver Soul, tienes que ver esta nueva película de Disney Pictures, dije, bueno, si Pedro lo dice, es por algo, así que nada, lo primero que hice fue hacerte caso. Y nada, me puse a verla, intenté verla con mis hijos, Pedro, pero al final es más de adultos de lo que parece, ¿no? Sí, Así que nada, encantado de comentar contigo esta película, que además, dato interesante del mismo director, Pete Docter, que Inside Out y Up, ¿verdad? Sí. Cuéntanos un poco, Pedro, ¿cómo la has vivido tú? ¿Cómo la viste? Sé que fue impactante para ti. Cuéntanos un poco. Y yo, cuando terminé de verla, como tú dices, no se me ocurrió otra persona para coger y decir, míratela, por favor, porque seguro que tienes muchas cosas que comentar. Y es una película que habla muy bien sobre, lo primero, cosas muy profundas bueno, adelantar que vamos a hacer spoilers para la gente que... pero como digo, la película habla de cosas muy profundas que tienen un gran valor de aprendizaje, y sobre todo cuando acaba te das cuenta de lo que la película quiere enseñar. Entonces, en un principio tenemos el argumento, que es Joe Garner, es un músico de Nueva York que está, pues, insatisfecho con el trabajo que tiene, profesor en un colegio, le dan el contrato y lo hacen indefinido. Conforme vi eso dije, lo acaban de condenar. Le acaban de decir ya seguridad social pagada, bueno, jubilación, y el tío no es lo que quiere. Y dice, madre mía, y se ve cómo tiene las fotos de todos los músicos que la admira para quedarse dando clase a gente que ni siquiera quiere estar ahí. Y durante toda su vida pues va buscando lo que buscamos muchas personas, que es el poder dedicarnos a lo que nos gusta, a esa pasión que anhelamos tener, y le llega una llamada de, oye tal, vente que tienes una oportunidad de esto. Y luego ya pues claro, pasa lo que pasa, que llega, hace la prueba, le gusta y andando por la calle, volviendo a su casa, se muere, básicamente. Vale, ese sería el resumen, ¿no? Yo quiero añadir, ¿no? Claro. Me parece muy interesante el personaje de Joe Garner, que por cierto, la voz en inglés es de Jamie Foxx, que también estuvo, bueno, fue el actor que representó a Ray Charles, por tanto, en ese contexto de Soul, otra vez de nuevo, ese músico, ese pianista, como lo hacía también en Ray Charles, pues Jamie Foxx aquí vuelve a cogerse el billete para representar a Joe Garner, otro gran pianista, pero frustrado porque, bueno, ha vivido una vida donde al final la estabilidad le ha llevado hacia ese trabajo de funcionario, que finalmente acaba, como tú bien dices, Pedro, como trabajador indefinido, ¿no? Yo compartir contigo, que tú ya lo sabes, pero también para la gente que nos va a oír, que yo también he sido funcionario durante 5 años, y era muy interesante que siempre se hablaba de estabilidad, ¿no? De vamos a conseguir una estabilidad, ¿no? Y es curioso que el personaje de la madre de Joe Garner, que yo creo que representa a todas las madres que tenemos todos, no quiere que arriesgue en ese sueño aparentemente infantil de ser artista, y lo que quiere es de que tenga un trabajo indefinido, y nada le pone más contenta a la madre que el trabajo indefinido de su hijo cuando le dicen que puede ser profesor a tiempo completo en el instituto, ¿no? Un profesor de música que, por cierto, no parece que logre entusiasmar a los niños, puesto que esa pasión que él tiene es muy exclusiva, ¿no? Es muy propia de él, ¿no? Entonces, como bien dices, es una condena. No quiere decir, si alguien que es funcionario nos está escuchando, no quiere decir que ser funcionario público, ser profesor sea una condena, pero sí que es verdad que en el caso del personaje hay algo muy latente, una pasión muy latente,
que está palpitando desde que él es niño, desde que su padre ya era músico, y es el deseo de ser pianista de jazz, ¿no? Y como tú dices, aparece esa oportunidad, además de tocar con Dorothea Williams, que en la película es una súper saxofonista número 1, por tanto, podríamos decir que es la oportunidad perfecta, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces, cuando uno vive para conseguir algo muy concreto, pues a veces no se da cuenta de lo que está perdiendo, ¿no? Cuando uno está viviendo para que algo ocurra, se olvida quizás de lo importante que es vivir en sí, ¿no? Vivir. Sí, luego cuando él muere, él entra dentro de eso, él cae dentro de una alcantarilla y se ve en un sitio oscuro en el que sube unas escaleras y dan a una inmensidad llena de luz, de estrellas. Es como si fuese un puente inmenso lleno de otras almas. Y claro, mira hacia atrás y hay gente esperando. El tío reconoce que está muerto y entonces se empieza a asustar. Eso es el miedo a la muerte natural que tiene una persona que no está preparada para morirse. Qué bueno, qué bueno. Yo creo que además, ahora que comentas eso, hay que recordar también a la gente que va a ver la peli o que ya la ha visto, espero que ya la hayan visto y no les estemos fastidiando el desenlace, pero que es una película que al fin y al cabo se está preguntando cuál es el sentido de la vida, ¿no? Y quizás la manera más directa que tiene Pete Docter, el director, de encontrar respuestas a esa pregunta, por lo menos de plantear una reflexión, es a través de una muerte repentina justo en medio de la consecución de un sueño, ¿no? De ese sueño americano de por fin consigo lo que quiero y de pronto, ¡pam!, algo ocurre, la vida es un instante y te lo arrebata. Y es muy interesante ese escenario que describes, ¿no? Cuando él de pronto cruza, que de pronto ya no es Joe Garner tal y como lo hemos visto hasta el momento, sino que es una especie de dibujito, ¿no? Que sale del cuerpo, ¿no? Que va a representar el alma, ¿no? Soul, que es ese juego doble de palabras, como decíamos, ¿no? Del estilo musical y por otro lado del alma, que es de lo que habla la película, ¿no? Y ese escenario, realmente, no sé a ti, Pedro, a mí me dejó bastante inquieto al principio cuando ves esa escalera que va subiendo imparable, llena de gente, o llena de almas, más bien dicho, hacia esa especie de esfera luminosa, donde además cuando ese alma contacta con la esfera luminosa se desintegra, ¿no? Como, no sé si como uniéndose al todo, como decíamos en nuestra conversación anterior, Pedro, o simplemente desintegrándose, ¿no? La cuestión es que Joe en ese momento lo único que quiere es correr marcha atrás y no entiende en el momento en que se da cuenta de que eso realmente es la muerte, es el más allá, es el fin, no entiende cómo es que la gente o las almas que están allí no corren en contradicción y todas están tan encantadas con ese momento de... Claro, de hecho, cierre, ¿no? se encuentra con una señora mayor, se encuentra con la señora mayor que le dice, bueno, hijo, tú tranquilo, dice, yo es que he vivido 106 años y estoy preparada para esto, ¿sabes? Y tranquilo, tranquilo, no va a pasar nada. Y van todos allí a esa luz y el tío, ¿no? Y su fuerza, yo creo que la propia fuerza de vivir que él tiene le hace salir, le hace romper eso, que es lo que pasa, que rompe esa pared invisible y cae. Cae a otro sitio, a otro lugar, donde supuestamente no tiene que estar. Aquí entra ya el destino de la persona, si debes estar ahí, no debes estar ahí, ese era su sino. Todo es un engranaje. Esa parte es brutal. Esa parte es brutal cuando él empieza a correr marcha atrás, no puede, parece que no puede, porque está diseñado todo para que no puedas evitar el desenlace, pero parece ser que ese deseo, ese ímpetu por vivir, esa fuerza, esas ganas de vivir, le permiten de alguna manera encontrar una salida ante ese sistema críptico que es ese más allá, ¿no?, al que se dirige. Y ahí entra en ese siguiente escenario que tú estás describiendo muy bien, Pedro, ¿no? Esa especie de, yo le he llamado purgatorio, aunque no es un purgatorio. Sí, en la peli lo definen como el más atrás. Una es el más allá y es bienvenido al más atrás. Qué bueno, qué bueno. Sí. Sí, que ahí aparecen unas figuras, ¿no?, muy interesantes, que son los Jerrys, ¿no?, que es una especie de moderadores de ese sistema, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, y donde las almas nuevas, ¿no?, es decir, esos bebé alma, ¿no?, tienen que encontrar quién son, tienen que identificarse muy bien con quién son para emprender su viaje a la Tierra, digamos, en conseguir su pase a la Tierra y empezar la vida, ¿no?, desde cero, ¿no? Y de pronto ahí se encuentra Joe en un momento de caos, de confusión, y parece ser que le dan la oportunidad, por confusión, por una cadena de errores, de ser mentor de una de esas almas, ¿no?
Porque es curioso que en ese lugar donde empiezan las almas que todavía no han venido a la Tierra, es donde se forman esas personalidades con las que venimos nosotros aquí, como si dijésemos con esa chispa que está buscando todo el rato la película, que finalmente la chispa es otra cosa de lo que se cree. La chispa no es que te guste el arte o la música o que tu pasión sea el deporte, sino la chispa es precisamente vivir. O sea, te falta la chispa, es que estás listo para la vida. Y claro, cuando llegan a ese sitio hay mentores que se supone que son los que enseñan, ¿sí?, a esas almas a generar una personalidad para que cuando vengan aquí pues tengamos como nuestra identificación personal única de yo soy yo y todo esto. Y los Jerrys que has comentado antes están en comparación con los Terrys. Los Jerrys son como si fuesen personalidades muy, muy zen, muy tal, y luego una mente muy holística, muy abiertos, muy tal, y luego los Terrys son muy analíticos, porque se supone que es el malo el que rige digamos que la personalidad que no sale de su estructura es Terry, es el que cuenta las almas en esa escalera, que nadie lo ve, pero él está ahí oculto contando almas como un loco hasta que se da cuenta de que de repente falta un alma. ¿Cómo es posible? Falta un alma en esa escalera. Entonces se va corriendo a los Jerry, y los Jerry, tranquilo, hombre, no pasa nada, no pasa nada. El tío todo loco, voy a encontrarlo. No, exacto. El contable, ¿no? La figura del contable, del cabezón, del cabeza cuadrada, que lo único que hace es asegurarse de que el sistema funciona correctamente, ¿no? Es esa mentalidad burocrática, administrativa, estructurada, ¿no? Y yo creo que ahí está un poco el nudo grueso de la película, ¿no? Ese error en el sistema que evidentemente Terry, el malvado Terry, se da cuenta de que... Malvado o ignorante, ¿no? Yo creo que está en su naturaleza, sí, en su manera de ser. Y creo que es muy interesante aquí introducir el segundo protagonista de la película, ¿no? Porque es verdad que el protagonista principal aparentemente es Joe Garner, el músico que sufre este accidente tan triste, tan lamentable, ¿no? Justo además desde la alegría de la ilusión de lo que había ocurrido. Pero aparece un segundo personaje muy interesante, yo creo, que es 22, ¿verdad? Sí. Esa alma que ha sido además mentorizada por gente número uno como Jung, Abraham Lincoln, Aristóteles, ¿no? Aristóteles también. Y los ha desquiciado a todos, la hermana Teresa de Calcuta, los ha desesperado a todos porque nadie consigue encontrar cuál es el propósito de su vida, ¿no? Y en principio, si no tienes un propósito por el que vivir, pues no eres nadie, ¿no? Y pues esa cadena de errores le lleva a Joe Garner a poder ser el mentor de 22 muy desesperanzado que pueda rascar nada con Joe Garner. Y además es muy peculiar porque, bueno, en ese mundo no puedes tener tacto, no sientes sabor. Entonces, claro, todo lo que le han enseñado a 22 para prepararse como nueva alma, para ir a la Tierra, no deja de ser teoría, pero no ha podido nunca experimentar por sí mismo. Por algo tanto, figurado, sí. Exacto, siente una especie de desapego por todo lo que le están contando, ¿no? Pero aparece la oportunidad gracias a otra nueva figura, que son los místicos, ¿no? La figura de los místicos en la película es muy interesante, son hippies fumados, ¿no? De alguna manera, ¿no? Que, bueno, van por el mundo, por ese mundo concretamente, esa especie de purgatorio de más atrás, ¿no? Sí, un plano astral intermedio. Sí, entre... correcto. Y lo que intentan de alguna manera, que por cierto no tienen que estar muertos, algunos de ellos están en la Tierra pero como volados, ¿no? Son esos tipos, esos individuos que encontramos a veces que están como, wow, como oídos, ¿no? Tiene mucho que ver con la figura del loco, que lo he comentado algunas veces, la figura del loco en el tarot, que se encuentra en esos dos mundos. Realmente el loco está en ese umbral en el que no sabes si está aquí o está allá. Qué bueno. Y se representa mucho con esa gente en esa peli. Claro. Sí. Es ese místico, ¿no? Como tú bien dices, ese loco, que al final lo único que... sabe más de muchas cosas que la gran mayoría de personas. De hecho, él sabe cómo conectar en la Tierra, habla un lenguaje como muy de planes astrales, dimensionales, lo entiende todo, ¿no? Pero parece que no se entere de nada, ¿no? Es el que se ríe todo el mundo y el que más sabe, ¿no? Bueno, pues este personaje consigue encontrar una ayuda, digamos, a Joe Garner a entender que si conecta realmente con su cuerpo, visualiza bien su cuerpo, va a poder volver a su cuerpo en la Tierra, ¿no? Pero ahí se produce un nuevo crash en la película, un nuevo giro argumental, ¿no? Sí, porque
Bueno, añadir un dato, que es que realmente cuando él visualiza su cuerpo está en el hospital, Exacto, pero no está muerto, está en coma. exacto. No está muerto del todo. Entonces, esto quiere decir que seguramente su gana de vivir y su unión a lo terrenal no le hayan permitido al cuerpo abandonar esa esencia o esa chispa de vitalidad, con lo cual quiere decir que el personaje estuvo todo el rato unido a, a la gana de vivir, no murió del todo, por decirlo de No, alguna no, manera. exacto. Por lo menos sabemos que el cuerpo de él está vivo, ¿no? Claro, Esa renuncia a claro, ir al más allá le ha permitido mantener el cuerpo con vida claro, y se produce la posibilidad de crear un acoplamiento de nuevo al cuerpo, pero ahí hay un claro, traspiés, y de claro. pronto 22 y Joe Garner caen al mismo tiempo en ese plano por falta de paciencia de Joe Sí, Garner, ¿no? el tío quiere llegar, está en la cama del hospital acariciando un gato terapéutico y piensa que va a ir al cuerpo y conforme caen, se cambian los roles. Entonces, él cae en Efectivamente. el gato y ella cae en el cuerpo de Joe. Bueno, ella porque tiene la voz de una mujer de mediana edad, como lo dice, pero realmente no es ni ella, ni él, ni nada. Adopta esa personalidad porque quiere, realmente Claro, lo dice. claro. Es un alma, ¿no? Un Es alma un sin alma. género hasta que la vida decida, ¿no? Entonces, Exactamente, es muy exactamente. interesante ese desdoblamiento que se produce, ¿no? Donde de pronto Joe Warner es el gato, no me acuerdo qué nombre le ponen, pulguitas o no me acuerdo cómo le llaman, pero Tampoco bueno, me acuerdo. es el gato del hospital que se utiliza como gato terapéutico. Sí. Y en cambio 22 entra en el cuerpo de Joe Garner. Por tanto, esa, digamos, segunda oportunidad que se le daba al personaje de volver a acoplarse no sale como estaba previsto y de golpe 22 por primera vez en la historia de su existencia, Tiene un cuerpo. cae en un cuerpo ya maduro, adulto, pero de pronto también es verdad que con la capacidad de sentir tanto lo angustioso como lo placentero. Al principio lo vive desde el miedo, ¿no? Porque claro, de haber estado siempre confabulando teorías sobre lo que sería la vida a estar vivo, de pronto, y además en la cama de un hospital, digamos que es un nacimiento bastante traumático, ¿no? Sí. Y bueno, aún así se dan cuenta de que pueden cooperar juntos, digamos, para intentar tirar adelante, pues, el gran A ver, momento que es, cambiarse. Claro. exacto, que es poder ir al concierto de Dorothea Williams a tiempo, porque aún está a tiempo, aún ha pasado tiempo suficiente como para perder su oportunidad de Sí. poder tocar en el concierto, ¿no? ¿Qué ocurre ahí? Pues que parece ser que a 22 le gusta demasiado, ¿no? Digamos, estar vivo, ¿no? Y todo le parece, vamos, una fiesta, ¿no? No sé si tú te acuerdas de alguna escena que te impactase, ¿no? De Sí, ese sí, sí, momento. sí, porque cuando el 22 está empezando a experimentar lo que es la vida en general, sin ningún misterio, sin nada fuera de lo común, o sea, ella lo dice, me ha gritado una persona en el metro, me he comido un chupachup, he saboreado esto y es un donut, he comido pizza, dice, y me ha gustado. O sea, ¿a quién le gusta que le griten en el metro? ¿A quién le gusta que le peguen un rapapolo o algo de esto? Ella lo ve como algo maravilloso, sin más. Entonces, claro, se da cuenta de que le gusta estar ahí, de que se ha estado toda la vida preparando para ese momento y que Joe no lo ve de la misma manera. Entonces, claro, ella, ella empieza a pensar que realmente sí que le gusta estar vivo. Claro, y además es muy interesante, ¿no? El dilema que se establece en la película, porque 22, que siempre había sido el personaje como castigado, ¿no? Porque todos sus mentores, los grandes genios, no le encontraban que tuviera como un don concreto, una vocación en concreto, ¿no? Parece en esta sociedad, ¿no? Que si no tienes un don específico desde súper pequeño, vas a ser un mediocre, ¿no? Como si la vida dependiera de qué etiqueta te, digamos, te colocas, ¿no? A nivel profesional, a nivel tal, ¿no? Y yo creo que la peli está muy bien también en este sentido porque trasciende, ¿no? Y te das cuenta de que no se trata solo de tener un para qué, que es importante, sino de aprovechar la vida en su propio camino, ¿no? La felicidad no está en el desenlace, sino en el propio camino. Y yo creo que precisamente ese es el error que había cometido Joe Garner toda su vida, ¿no? Que es Claro. estar tanto tiempo esperando que llegue el momento de tocar en el concierto de Dorothea Williams, o bueno, de ser músico profesional, que se está olvidando oye, que está vivo, que es un regalazo estar vivo, ¿no? Y 22 con esa inocencia y esa torpeza que tiene, aunque es muy sabia también, ¿no? Nos muestra bueno, que Joe Garner había perdido miles de oportunidades diarias de disfrutar de la existencia en sí misma, ¿no? Sí, Y porque... hay una frase, Pedro, perdona, que me encanta, que dice algo así como, la chispa no es una meta que alcanzar en la vida, sino
el amor por la vida en sí mismo, ¿no? Y creo que 22 representa perfectamente eso, ¿no? Claro. Alguien que ha estado luchando por un sueño en concreto, con bastante amargura, como ha sido Joe Garner, bastante gris, pero con un sueño muy grande, y alguien sin un sueño, pero con la capacidad de saborear cada instante, ¿no? Ese contraste tan interesante, digamos, que nos plantea la película con estos dos personajes. Además se ve muy bien cómo llegan a un punto en la película en el que pasan como si fuese como una especie de sala en la que se ven los fragmentos de la vida de Joe Garner sentado en el sofá, frustrado porque le han dicho un montón de veces que no, y dices, bueno, sí, realmente este tío ha enfocado toda su vida a ese sueño, a esa cosa, pero ¿qué ha vivido? ¿Qué ha vivido? No ha podido vivir nada, toda su vida amargadísimo y se ha muerto, la ha palmado. Y es muy interesante además porque en ese mismo momento aparece una escena que es, yo creo, una escena que todos de alguna manera hemos vivido alguna vez, ¿no? Sobre todo los que hemos tenido alguna vez pues la vocación, el deseo de hacer algo pues artístico, como es tu caso, Pedro, por ejemplo, que eres un ilustrador espectacular, o como cualquier persona pues, que tenga su inquietud, yo qué sé, de escribir, de cantar, o aunque no sea artístico, ¿no? Hacer un deporte, ¿no? Que es la de decir las cosas claras a su madre, ¿no? Ese momento en el que, bueno, él es un gato, pero pues aprovecha digamos, del cambio de quién es quién, ¿no? Para que Joe Garner, en este caso 22 en el cuerpo de Joe Garner, le exprese por fin a su madre Claro, no tenga esa limitación. Exacto, ¿no? Y al final, una gran moraleja que yo saco de esta película en esa escena, y me siento súper identificado, Pedro, es que las cosas hay que hablarlas. Es decir, muchas veces anticipamos catastróficamente que algo no va a ir bien en nuestra vida simplemente por el miedo a lo que nos dirán o a lo que pensarán o a cómo nuestros propios padres o alguien de referencia nos va a confrontar algo, cuando en verdad te das cuenta, ¿no? En esa escena yo también lo veo como algo muy, muy real, ¿no? Que simplemente es decir las cosas tal y como son, ¿no? El conflicto aparece precisamente en lo que se está ocultando, ¿no? Y en el momento en que Joe le explica a su madre lo importante que es para él cumplir con su objetivo, su madre no es que le ayude, es que le brinda todo el servicio. Y esa madre tan cascarrabias y refunfuñosa que habíamos tenido durante la película, de pronto resulta que es una madre comprensiva que simplemente tenía miedo por su hijo. O sea, el conflicto era un conflicto oculto que se resuelve simplemente poniendo la conversación sobre la mesa, ¿no? Claro. Qué cosa que debería haber hecho el hombre hace muchos años atrás, a lo mejor, porque seguramente no había hablado con su madre nada. Y no, habría... además, no, claro, mira que siempre él le dice que sea la madre, ¿no? En varias escenas de la película para no entrar en discusión, ¿no? Cuando en verdad hay cosas que él quiere decir y está todo el rato con una personalidad como mucho de muy introvertida, ¿no? De callárselo en vez de decir, va, esto es lo que está pasando, ¿no? Y por cierto, nos dejamos un elemento y es que en todo ese momento de la película aparece un personaje ahí a liarla otra vez, que es Terry, ¿verdad? ¿Y qué Terry. ocurre, Pedro? Cuéntanos, tú te acuerdas bien, ¿no? De lo que ocurre ahí, ¿no? Terry yo creo que representa lo que debe estar bien. Terry yo creo que es esa parte de la naturaleza, si algo quiere llamar más profunda o filosófica, que debe estar bien. Es la propia ley del universo regulándose. Es decir, bueno, el axioma alquímico, cambiar algo por algo equivalente. Es decir, nada puede salir sin que esto se tenga en cuenta o se sustituya por algo equivalente. Entonces, Terry quiere a toda costa devolver el equilibrio y donde pertenece cada cosa y hacer lo imposible para llegar allí hasta que los pilla. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Para mí Terry, sí. Terry es el sistema, ¿no? Terry es lo correcto según el sistema que se ha creado, ¿no? Un sistema que, por cierto, no debió contar con el voto ni de 22 ni de Joe Garner, ¿no? Es el sistema tal y como está, ¿no? Y es simplemente la rigidez, ¿no? O está bien o está mal, no hay término medio, ¿no? Es otra vez un poco esa crítica, digamos, a esa mentalidad más administrativa, burocrática, pública, ¿no? Donde o está todo bien o está todo mal, ¿no? Y es interesante, ¿no? En este mundo de haters, de lo políticamente correcto, ¿no? De donde hay tanta crítica hacia lo que hacen los demás, ¿no? Que aparezca una figura de Terry, ¿no? Que representa tantas trabas que nos hemos encontrado siempre las personas, ¿no? Cuando hemos querido cumplir con algo, ¿no? Yo personalmente recuerdo cuando intenté salir de la policía, trabajaba de funcionario como auxiliar técnico administrativo, no te lo sabes, pero en fin. Yo no recibí ningún apoyo en ese momento, ¿no? Porque no estaba bien salir del funcionariado, ¿no? Era como una meta, ¿no? Entonces salir de una meta
o de lo que sería una meta para los demás, ¿no? Y esto entra un poco en ese debate, ¿no? Que hablábamos otro día, ¿no? Que el mismo Antonio Escotado planteaba, ¿no? De gente que trabaja por enajenación o por pasión, ¿no? Trabajar por pasión significa que realmente buscas algo que te llena, que tiene sentido para ti, que te hace disfrutar, que le da sentido al tiempo, a lo que vale tu tiempo, a cuánto vale tu tiempo, ¿no? Y trabajar por enajenación es trabajar casi que por la necesidad o obligación de que el trabajo es un intercambio de energía por dinero, pero no porque te enriquezca o porque estés dándole el valor que tiene tu tiempo, ¿no? No estás valorándote a ti mismo suficiente, ¿no? Y eso no significa que sea fácil trabajar todo el mundo por pasión, requiere mucho sacrificio, ¿no? ¿Cuántas horas habrá tocado el piano Joe Garner para poder ser profesor de instituto y luego poder estar en un concierto de Dorothea Williams improvisando sin un ensayo, ¿no? ¿Cuántas horas de sacrificio hay ahí? Pues hay muchas horas, ¿no? Pero está claro de que, como decía Freud, el trabajo es uno de los elementos claves de la felicidad y es fundamental que nos guste. Y yo creo que ese dilema es muy interesante y vuelve a aparecer esa traba, como tú dices, de Terry como representante pues, de cuando te escapas de la línea, ¿no? Cuando sales un poco del esquema supuestamente adecuado, ¿no? Aunque gente como, por ejemplo, Ramón Samsó dice, haz lo contrario de lo que hace la mayoría y te irán bien las cosas, ¿no? Es decir, es un poco esa conducta disruptiva también de los estoicos, ¿no? Marca la diferencia, ¿no? Marca la diferencia en base a tu propio criterio, a aquello en lo que tú tienes fe y las cosas te irán bien, ¿no? Así que muy interesante cómo en la película aparecen todos esos ingredientes, esa salsa, ¿no? Yo creo que hay que saber combinarlo también, porque ahora cuando lleguemos al final de la película, que también tiene relación, pero creo que hay que saber combinar el hecho de tener tu pasión con vivir, no como Joe Garner, que Bravo. sacrificó su vida por su pasión. Bravo. ¿Qué sacrificó antes? ¿Mi vida, mis ilusiones y todo lo que tengo a costa de mi sueño? ¿O intento llevar las dos cosas bien, pero me centro en vivir y en disfrutar las cosas, en estar alegre porque me levanto cada mañana y tengo una meta? Es muy bueno, ¿eh? El debate que planteas con eso es muy bueno porque aquí sale por un lado, salen varios extremos y sale un punto intermedio, ¿no? Por un lado el carpe diem, decir, nada me importa, solamente quiero vivir cada instante, ¿no? Ese poder de la hora, ¿no? Ese mundo más New Age, ¿no? De disfrutar el presente sin pensar en más allá, ¿no? Lo cual me parece interesante como vía cortoplacista, siempre que se toma desde el extremismo, hablo. Y luego está el otro extremo, que es renunciar al disfrute del presente y solo vivir por y para el trabajo, ¿no? O por y para el sueño. Para tus sueños. Pero renunciando a que el camino hacia el sueño sea un camino de disfrute, ¿no? Me parecen ambos extremos caminos de donde se va a perder mucho. Entonces, lo de siempre, ¿no? Al final, Aristóteles, ¿no? Además es que son muy interesantes los mentores de 22, ¿no? Pero bueno, claro, Aristóteles habla del término medio, ¿no? Oye, ¿por qué no disfrutamos tenemos un para qué y disfrutamos del camino además? Y encontramos ese punto de equilibrio, ¿no? Esa virtud de decir, el veneno está en la dosis, ¿no? Asumiendo también, como dice un amigo mío, Pablo, asumiendo también que ese camino que has elegido también tiene sus cosas malas y sus piedras y sus trabas y vas a sufrir. Vas a sufrir, pero al haber aceptado que ese camino contiene eso, lo harás desde otra perspectiva, desde otra manera. No lo harás desde el sufrimiento de por qué me ha tocado a mí o tal. Bueno, asumo que esa meta es muy elevada y asumo lo que pueda venir, tanto lo bueno como lo malo. Me parece excelente lo que comentas, me parece excelente. Fíjate que la propia vida de Joe Garner es eso, o sea, lo que nos demuestra el relato de la vida de Joe Garner es que en un momento se te puede ir todo al traste, ¿no? Entonces, tiene que tener sentido ya hoy la vida. O sea, la vida tiene que tener sentido ahora. No cuando consiga adelgazar, cuando me ponga fuerte, cuando consiga aquel trabajo, cuando tenga novia, cuando tenga novio. No, la vida tiene que tener sentido hoy y a partir de ahí construyamos propósitos, ¿no? Motivaciones nuevas, ¿no? Un sentido, una dirección. Pero tiene que tener sentido ya, porque es que si no, al final, en un momento se puede ir todo al traste. Así que tiene que haber también la capacidad de aceptación. Ahora, problemas va a haber, elijas tu camino o no lo elijas, va a haber problemas igual, adversidades, vas a tener un choque con el coche, te va a pasar de todo, te guste o no te guste, ¿no? Pero cuando uno vive en coherencia
con lo que uno cree que es o con lo que uno cree que viene a hacer al mundo, con su misión, de pronto ese propósito sostiene al sufrimiento, como decía Viktor Frankl, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia entre sufrir y caer en desolación, ¿no? Y es que sufrimiento va a haber, o sea, elijas el camino que elijas va a haber, pero Siempre, porque siempre. forma parte del arco de experiencias que hay que vivir. Pero es verdad que la desesperación, cuando uno va en la dirección adecuada, la puede sostener porque ese propósito es combustible, ¿no? O es antídoto, digamos, para ese sufrir. Claro, cuando al final ya, cuando él termina de tocar el piano, que por cierto es como que traiciona a 22, porque es, cuando, creo que no lo hemos explicado, ellos van completando como una serie de, son como siete etapas, las almas, esas que van a entrar al mundo, van completando como 7 etapas, y la última es lo que le llaman la chispa. Entonces, hay una frase que al final le dice uno de los Jerrys a Joe, que le dice: los maestros y vuestras chispas. Dice: ¿os creéis que las chispas es un talento o que la chispa es que se te viene algo? Dice: la chispa es simplemente estar listo para vivir. Y es cuando le sale la chispita, y entonces las almitas esas van al agujero gigante que hay y se lanzan a la tierra. Entonces, claro, cuando Joe consigue un pase de esos, que realmente es el pase de 22, porque es 22 la que ha aprendido a vivir, no es Joe. La vida de Joe ya ahí en la peli ha terminado, básicamente, pero vuelve a la fuerza. Cuando termina el concierto, se da cuenta que dice: vaya, dice, toda la vida esperando esto, pero me falta algo. Se va a su casa, pone todas las cosas en la mesa que 22 había tenido, la pizza, tal, recuerdan a ella, y entra como en un estado meditativo en el que conecta con ese plano astral en el que aparecen todos esos hippies que estábamos diciendo antes, y ve a 22 cómo se había convertido en un alma perdida, porque 22 quería vivir, pero había perdido su propósito por culpa de Joe. Lo había traicionado. Entonces Joe va y se da cuenta de que él ya ha vivido. Él ya ha vivido su vida, ha completado su meta y se ha dado cuenta de que no lo ha aprovechado. Así Claro, que... esta parte es delicada, ¿eh? Esta parte de la película es Claro, delicada porque se claro. abren muchos debates ahí, ¿no? Primero que 22, digamos que llega por accidente a la Tierra, ¿no? Es decir, y que, bueno, que es gracias a Joe que consigue encontrar el pase, digamos, ¿no? Para realmente que su vida tenga sentido o pueda comenzar, ¿no? Pero es verdad que ahí se abren muchos debates. Uno de ellos es que Joe siente que una vez cumplido el sueño, hay un momento como que el espectador siente incluso que Joe no percibe siquiera que la vida de Joe tenga sentido, ¿no? Cuando yo Claro. creo que se puede llegar a cumplir un sueño, y eso no significa que tu vida haya acabado, ¿no? Esa frase que decía un profesor mío de misión cumplida y retorno a base, ¿no? Bueno, yo creo que se puede matizar, ¿no? Pero es verdad que hay un momento en que Joe se da cuenta de que la vida de alguien que comienza, y creo que eso es algo muy humano, muy biológico, ¿no? Es decir, el sentir que un niño pequeño, ¿no? Hostia, pues tiene que ser prioritario, ¿no? La vida de ese niño aún no ha tenido la posibilidad de experimentar, ¿no? Nosotros, al fin y al cabo, llevamos un recorrido, han pasado cosas en nuestra vida, ¿no? Nadie nos podrá quitar lo bailado, ¿no? Pero ese alma como es 22, que no deja de ser un niño, aunque es un alma vieja, no deja de Muy ser un vieja, niño. claro. Sí, sí. Y creo que aparece otro tema muy interesante ahí, que es una frase que decía Joseph Watson, si no recuerdo mal, que es: no sabemos qué batalla interior está librando cada uno en su interior, ¿no? O qué batalla está librando cada uno en su interior, ¿no? Y es muy interesante que cuando Joe, con el afán de conseguir su pase para volver a la Tierra y tocar en el concierto, que es como una obsesión ya, le dice unas frases muy duras a 22, ¿no? Del tipo: has sentido lo que has sentido porque estabas en mi cuerpo y porque lo has sentido a través de mí, no porque tú tengas la capacidad de sentir. O sea, lo que hace es lo que en psicología llamamos apadrinamiento negativo, es decir, en vez de acogerte, darte la bienvenida, decirte frases que de alguna manera te dicen te veo, ¿no? Como en el saludo de Avatar, ¿no? Que es te veo, ¿no? Que es como una manera de decir estoy aquí, te apadrino. Y él lo que hace es un apadrinamiento negativo, que es no existes, no tienes valor, no tiene sentido tu existencia. Todo lo que has vivido es una ilusión. Y no lo hace con el objetivo de hacerle daño, lo hace con el objetivo de quedarse el pase para ir al concierto. Pero eso crea tal impacto en 22, y esto es interesante porque nos puede permitir darnos cuenta de lo cuidadosos y prudentes que debemos de ser con nuestras palabras cuando hablamos Sí. a alguien, ¿no?
como decía José Saramago, las palabras no son ni impunes ni inofensivas, ¿no? Y hasta el punto que 22 se transforma en un alma perdida, ¿verdad? Que es esa figura, ¿no? Que tú además como ilustrador supongo que la disfrutaste, ¿no? Esa figura, ¿no? Pues se representa extremadamente bien todo a nivel artístico, cuando es dificilísimo también representar conceptos filosóficos que hay en la película, que luego hablaremos de ellos, pero me pareció sublime cómo está representado las almas perdidas, que no necesariamente en la película dicen que tienen que estar muertas. Se ve como hay un tío ahí en la bolsa con ojeras, tal, siendo contable, y de repente le lanzan un lazo luminoso, le quitan la coraza de negror que tenía y vuelve otra vez y el tío se levanta de su trabajo, lo tira todo, tenéis que disfrutar la vida. Entonces, como que ha recuperado otra vez esa esencia, ha vuelto otra vez al camino, y cuando estás sumido en la más absoluta miseria, la película define muy bien ese negror del que estás recubierto. Estás muerto en vida, literalmente. Sumido en recuerdos, en voces, en herencias que no son tuyas, que no te permiten avanzar, como le pasa a 22. Y el último monstruo al que se enfrenta Joe cuando quiere rescatar a 22, metiéndose además dentro de la zona de 22, porque tiene que penetrar en ese círculo de oscuridad que tiene 22, cuando llega se ve a sí mismo, que es el que no está dejando a 22 vivir. Es él mismo su propio monstruo. O sea, es que es una serie de cosas que al final somos nosotros los que no dejamos avanzar nosotros mismos, y lo que le muestra simplemente es la hoja que 22 coge, se la muestra y le dice no. Entonces se fuma. Ahí se deshace todo. No, yo creo que hay una serie de metáforas en esa figura muy interesante, que es la de las sombras, ¿no? Como bien plantea Carl Jung, ¿no? Es muy interesante porque además es que son sombras como tal. Y fíjate, dos cosas que quería comentar de esto que estás diciendo, ¿no? Primero, que otra vez volvemos a lo de los trabajos por enajenación, ¿no? Esa figura en vida, ese muerto en vida, que es ese trabajador, que aparece en un sketch muy rápido, que está trabajando, no sé si en Wall Street o en una oficina, y de pronto dice, estoy vivo, ¿no? Y se vuelve medio loco, de euforia, ¿no? Empieza a tirar escritorios y tal, ¿no? Vuelve otra vez a simbolizar cómo cuando uno pierde el rumbo de su camino, del camino que uno siente, que es su propio camino, que cada uno tiene que escribir el suyo, ¿no? Es enfermedad. Es enfermedad. Psicológicamente es clarísimo que es enfermedad cuando alguien renuncia a vivir su propio camino. Yo ahora personalmente comparto contigo que estoy trabajando con un caso actualmente de una persona que, bueno, tiene un trabajo fijo, vive en casa de sus padres ya con bastantes años, por tanto tiene un capital bastante grande almacenado, odia ir a trabajar, le gusta su trabajo, entre comillas, pero odia el contexto del trabajo, y sin embargo le da tanto miedo salir de ahí que no se está dando cuenta de que su vida se está desvaneciendo por seguir en un lugar en el que odia. Se levanta a las 4 de la mañana, va cada día allí, pam, 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 por X dinero, ¿no? O sea, al final ponemos a veces precios muy bajos a nuestra vida, ¿no? Y le damos un valor a nuestra existencia muy, muy bajo, ¿no? Por cuatro billetes, ¿no? Hay que vivir, hay que sobrevivir, pero hay que encontrar sentido en la vida también. Es decir, sea fuera del horario de trabajo o sea a través del trabajo, mucho mejor, evidentemente, ¿no? O a través de salir de la caja, ¿no? Y pensar de una manera más creativa sobre qué hace con nuestra economía y con nuestra creatividad, ¿no? Y ese tema me parece muy interesante. Y luego, cómo cuando un alma está perdida, se convierte en un monstruo también, ¿no? Hay un momento que se está intentando acercar a 22 y de hecho hunde el barco del místico. O sea, sí. Da miedo. O sea, un alma perdida es una persona peligrosa, ¿no? Hay una relación muy grande, que yo no sé si lo habrán hecho aposta, entre las almas perdidas y las personas tóxicas. Total. O sea, es que son personas tóxicas, además, que cuando van allí, cuando van a ese desierto inmenso, que es como ese plano astral entre medias, cuando las almas perdidas ven a ese punto luminoso que todavía tiene esencia vital, van a por ellos a querer atrapar esa vitalidad, esa energía para atraparla. Y claro, ves y dices, hostia, claro, yo en mi vida me encuentro muchas personas que están perdidísimas, sumidas en una negatividad increíble, que al final te quitan a ti espacio, te quitan a ti, y tienes que poner un punto ahí y decir, bueno,
Aléjate, totalmente, ¿sabes? ¿no? O sea, para mí, al final tiene que ver con eso, ¿no? Cuando uno no puede autogestionarse bien a sí mismo, acaba convirtiéndose en un vampiro psíquico, ¿no? Un En un vampiro, sí. absorbedor de la energía del otro, ¿no? Y por Exactamente. eso hay tanto hate, ¿no? Y tanto odio y tantas envidias y tantos celos, ¿no? Al final, si te fijas, la gente que más odio recibe es la gente que mejor le va, en el sentido de que eh, ¿y cuál es el motivo? Que le va bien. Eso le convierte en una mala persona o una diana de odio, ¿no? La gente famosa, la gente popular, la gente que tiene más dinero. Y es porque al final es más fácil proyectar la basura propia en el otro que soportar la propia o que mirar, como decía Jung, mirar a tu propia sombra, ¿no? Y contemplarla y enfrentarte a ella, ¿no? Desde el arquetipo del héroe, ¿no? Entonces, bueno, como decimos, muchos temas muy interesantes, que por cierto, ya para ir cerrando un poco lo que es el argumento, esta primera parte del podcast, Pedro, interesante que, bueno, era Disney, tenía que acabar bien, Disney no sabe acabar una historia mal, lo cual, bueno, es de agradecer también, Claro. tampoco lo vamos a Sí, sí. criticar, porque es verdad que nos hubiera dejado un poco chof, 22 tiene la oportunidad de empezar la vida de nuevo, Claro, gracias al porque yo se personaje. sacrifica dándole su pase y le dice, yo me voy a tirar contigo y te voy a acompañar hasta donde a mí se me permita. Entonces, Exacto. Joe se tira con ella cae, él se queda arriba, Muy porque no bonita puede esa caer escena. más. Sí, y como asumiendo que sea lo que sea, y aparece otra vez en la escalera subiendo solo hacia eso. Con una Y cierta resignación, ¿verdad, Pedro? Ya ahí en esa segunda vez que está en la escalera. sí, Más resignado, más nostálgico, ¿no? Como diciendo, bueno, este es el fin, ¿no? ya está Pero ahí, más fuerte, ¿no? También. lo he aceptado, ya me he dado cuenta de muchas cosas y en eso se le aparece uno de los Jerrys y le dicen, mira, tu caso ha sido muy especial y creemos que tu sacrificio se merece una recompensación. Entonces, te damos la opción de volver. La recompensa, ¿no? Y qué curioso que en ese momento, de alguna manera, es como que dice, de acuerdo, lo que sí sé es que ahora voy a vivir, sé lo que es la vida ahora, después de este viaje, ¿no? Y ahora sí lo voy a disfrutar la vida. Cada minuto, exactamente. Y Y este es un poco ahí el acaba la argumento, peli. ¿no? Dime, Pedro. Sí, no, que digo que ahí acaba la peli. Yo pensaba también que se iban a unir 22 y él, iba a haber alguna especie de, como de eso de que te encuentras con una persona Sí. que no sabes quién es, pero te suena, tal, y van a hacer ahí una movida mística. Qué bueno, qué bueno. Pero no. Pero bueno, a lo mejor. Que Pero en fin, por cierto, Pedro, tú sabes que Disney tiene que tener un cupo de personas orientales, personas negras, personas... sí, Y es sí. curioso que 22, si te fijas, va a caer a Asia al final. Ah, pues mira, no me Hay que fijé, pero fijarte, ahora míralo, que lo míralo. dices, Digo, qué raro que no han salido suficientes orientales en esta peli, solamente la del trombón. Y es interesante Disney la obsesión que tiene, no, eso es un tema aparte, ¿no? Pero súper interesante qué obsesión tiene con tentar a todos los integrar tipos a en vez de todo. contar su historia y olvidarse, siempre tiene que hacer la guinda de... Yo creo que, hombre, yo creo que tanto tiempo ha estado obviando que existen otras cosas Está que claro. ahora tiene que ir a la carrerilla metiendo con calzador cualquier Sí. punto que necesite verse y realizarse. Pero bueno, no está mal, no está Está mal. bien, lo hacen bastante bien, la peli está muy Lo bien. ¿Qué hacen con nota le das tú? elegancia. ¿Del 1 al 10, Pedro? ¿Qué nota le das? Yo, subjetivamente hablando y nada objetivamente, le doy un 10. Un 10. Yo le doy un 10. Yo le Buah, doy un tú, 10, tú vas igual de que. corazón, ¿eh? Claro, al final mi opinión no es una opinión universal, es una No, opinión está claro. subjetiva. Yo le doy un 10 a la película por lo que a mí me transmitió, por cómo me dejó al final de verla y la sensación que me produjo, igual que Interstellar. Le doy, claro, Wow. Esas son otra, palabras mayores. otra, otra igual que yo no puedo opinar objetivamente de eso. No puedo como me salgo de ahí, ¿no? Si directamente ha ido al sentimiento, ha ido a ti, ¿cómo describir una vivencia propia? No, pues yo le doy un 10, si no a lo mejor un Vale. 9, porque la perfección no existe, pero Pero está bien, es un 10, es un 10, es un 10. le doy No, un 10. genial, genial. Yo la verdad que tampoco tengo ninguna cosa negativa que decir a la peli. Me parece una peli redonda, de animación. Sí que es verdad que no la pude ver bien con mis hijos, quizás hacía falta niños más mayores. Es esa ambigüedad, ¿no? Disney necesita que la familia sea la que consuma la película, entonces hace una especie de mixto, pero no deja de ser una peli para adultos. O sea, No, es que es una peli para adultos. mi hijo a Quizá para los 20 adolescentes minutos también. estaba jugando a otro juego, ¿no? Claro, claro.
Entonces yo, bueno, le voy a poner un 8,7. Un 8,7. Vale. Pero me parece un peliculón, sinceramente. Muy recomendable y de hecho estamos aquí hablando de esta peli porque nos ha hecho pensar, ¿no? Y eso está súper interesante. Bueno, me gustaría un poco, Pedro, pues eso, ¿no? Que ahora que hemos explicado un poco el argumento, ya han ido saliendo temas, ¿no? Sí. Me gustaría un poco que habláramos de este tema tan bestia, ¿no? Que es la muerte, ¿no? Estuve viendo que en tu canal colgaste un vídeo, ¿verdad? Sobre la muerte. Oye, chapó. Me pareció súper interesante. Es un tema que la gente suele rechazar, de confrontarlo, ¿no? Es como que se pretende invisibilizar de nuestras vidas, ¿no? Como si no existiera, ¿no? El otro día escuchaba al maestro Escotado decir que para él el yo no tiene ninguna importancia y que, no sé, hablaba como, incluso decía que daría su vida por el bien del colectivo y tal, ¿no? Y me parece increíble cuando alguien habla así, ¿no? De la vida, ¿no? Pero sin embargo yo creo que, lo hablabas creo que tú en tu podcast con mucha naturalidad y con mucho respeto, pero yo también lo pienso, ¿no? Es decir, creo que es el miedo más profundo que tenemos. No deja de ser una reflexión en la peli sobre, wow, esto es un instante, parece que tengamos la vida eterna, ¿no? Parece que tengamos un programa aquí de que somos inmortales, pero luego la realidad es de que en un instante se puede complicar, ¿no? Exacto. Tener esa, tú me lo has dicho alguna vez, esa sensación de inmortalidad que tenemos los seres humanos, de que podemos controlar incluso la muerte. Podemos establecer una vida idílica pensando en el momento en el que vamos a morir rodeados de nuestros nietos, nuestros hijos, con una vida, una piscina, o sea, todo ese tipo de cosas que supongo, ¿no? Que es como la vida arquetípica, la vida más estándar que se pueda tener en esta sociedad o a lo que la mayoría aspira, ¿sabes? Y realmente no es así, porque es que creo que una de las cosas más importantes es prepararnos para la muerte, no para morir, que también, sino familiarizarnos con ese hecho, con que eso existe, con que la vida es cíclica y nada permanece. Que nos vamos a ir en algún momento y no sabemos qué va a pasar. A mí me parece un tema, wow, me parece el tema reina porque súper complicado, ¿no? Para mí hay dos grandes modelos de planteamiento de este tema. Por un lado, el modelo de trabajar desde la aceptación de la muerte como parte de la vida, como una etapa más, ¿no? Lo cual no deja de ser para mí, esta es mi opinión subjetiva, ¿eh? Y me puedo estar equivocando o simplemente no hay una verdad absoluta y pues no deja de ser una reflexión en voz alta, ¿no? Pero desde mi punto de vista no deja de ser una manera de amortiguar con ese tipo de pensamientos una verdad mucho más cruda, ¿no? Que es que la muerte es algo que en general el ser humano no anhela, Claro. rechaza, ¿no? De hecho, muchas veces cuando alguien se plantea quitarse la vida, lo vemos como algo antinatural, ¿no? Desde fuera, ¿no? E intentamos negarle la posibilidad de que haga algo así, ¿no? Entonces, hay una parte como muy instintiva, ¿no? Muy biológica del ser humano, yo creo que de todos los animales en general, que es la necesidad de permanecer vivo, ¿no? La supervivencia, ¿no? Sí. Entonces, hay un modelo que es la aceptación de la muerte, pero hay otro modelo que es entender que quizás la muerte es un error en el sistema, ¿no? Claro, es mucho más complejo, ¿no? Quizás la muerte no debería de ser. O quizás no deja de ser una enfermedad el morir, el envejecimiento, ¿no? Como ahora se está estudiando también, ¿no? Que hay quien dice que el envejecimiento no deja de ser una disfunción, ¿no? Entonces, yo creo que es una de esas ideas complejas, ¿no? Como el universo es infinito, ¿no? Ese tipo de ideas que se pueden teorizar, pero no se llegan a comprender. Digamos, no se graban en el músculo, porque hay una especie de disonancia cuando uno quiere comprender eso, ¿no? Hay una disonancia, ¿no? Aquí podemos empezar a hablar, si quieres, Pedro, de planteamientos religiosos. Claro, es que ahí voy, porque la muerte vista desde el punto de vista redundante, pero sí, la muerte concebida de esa manera, sin nada trascendental, es puro aferramiento a la vida. Quiero vivir aquí, ya, ahora, no me quiero ir. Pero creo que, bueno, mira, no lo sé porque no viví, pero me atrevería a decir que de nunca el ser humano ha visto la muerte como el fin. De hecho, hay culturas, tribus esquimales, que cuando se va a concebir un recién nacido, antes de nacer, el abuelo se va a suicidarse porque piensa que va a nacer
en el cuerpo Qué del fuerte. niño. Entonces, sí, hay muerte, pero con un sentimiento de que va a vivir. Entonces, siempre se ha acompañado esa sensación. No, hay teorías acerca de cómo el ser humano llegó a comprender que iba a vivir más, lo que estamos hablando antes, la rueda del samsara, ese nacimiento, vida, muerte y reencarnación, que no deja de ser una cadena perpetua que no te permite salir de esta ilusión del maya, de la materia en sí, que si te metes ya en filosofía mucho más profunda, en el divino poema Andrés, que es un génesis de corte hermético, por ejemplo, dice cómo la mente universal, que está hecha de luz y vida, creó al hombre a su imagen y semejanza. Vemos que no hay cuerpo, sino que es luz y vida. Que ese ser arquetípico, ese Adán Kadmon, que se dice, del que se habla en la Cábala, contempló la naturaleza física, la materia, y se reflejó en las aguas, similar al mito de Narciso. Entonces se reflejó su rostro en las aguas, vio su sombra y quiso estar ahí. Se enamoró tanto de su reflejo, se enamoró tanto de la naturaleza que había creado esa mente, ese todo, que cayó y se recubrió de carne. Entonces se dice que el ser humano es mortal e inmortal. Eres mortal cuando te aferras a la ilusión, cuando te aferras a la materia. Y eres inmortal cuando sabes que más allá de la materia sigue habiendo vida. Porque dentro de nosotros, si partimos de las corrientes filosóficas griegas, de que todo cambia, nada permanece, al cabo de 7 años el cuerpo ha regenerado celularmente por completo, ¿cómo sigo conservando mi esencia? Si mi cerebro se supone que también forma parte de esas células desprovistas de cualquier razón. Entonces, ¿qué hay que no cambie? ¿Hay algo ahí que me dice que sigo siendo yo, que siempre está despierto, que no duerme, que conserva una esencia? Bueno, pues ahí es donde los místicos o esta gente quiere llegar, esa corriente filosófica, y es lo que supuestamente te da el paso a conectar con esa luz o con esa vida que hay más allá de la ilusión terrenal. Qué bueno, me parece súper interesante ese planteamiento, ¿no? Lo que está claro es que tú también estás hablando de un concepto que es la conciencia, ¿no? Es decir, el yo, el seguir siendo uno mismo, ¿no? Claro, cuando escuchamos a gurús o maestros como Osho, Sadhguru, este tipo también de gente sabia, ¿no? En su modelo de planteamiento, ¿no? Que no digo ni que sea el correcto ni nada, pero gente sabia, te das cuenta de que ellos hablan mucho de la unión con el todo, de la totalidad, ¿no? Pero claro, es un poco el debate que yo creo que está abierto ahí, ¿no? Y que seguramente hay una confrontación directa con otros modelos religiosos como el cristianismo, donde de pronto la gran preocupación no es solamente si hay o no vida después, sino qué ocurre con la conciencia. Entendiendo la conciencia como tu identidad. Es decir, tú eres Pedro, yo soy Benjamín, ¿qué ocurre con eso? ¿Nos desintegramos y pasamos a ser parte del todo y eso está bien? ¿O el paraíso está en verdad en conservar la conciencia, ¿no? Según Buda, antes lo hablábamos en este libro excelente, ¿no? de Robert Allen Mitchell, que es una biografía brutal. Este es un libro de estos que encuentras en el cajón de la abuela y que hay que ponerlo a salvo. Según Buda, tiene que ver con que cuando nacemos con una mentalidad discriminatoria que hace que nos sintamos distintos al otro que está frente a nosotros, ¿no? Y él cree que desde ahí se empieza ya a crear una cadena de problemas donde la percepción ya crea distorsión mental y hace que no vivamos cerca de la verdad, lo que él considera la verdad, en este caso que es que en realidad todos somos parte de una totalidad mayor, ¿no? Una unidad global, ¿no? Por eso el trabajo del budista no deja de ser el desapego de todo, hasta de uno mismo, hasta llegar a esa fase del percibir y no percibir, del ser, el no ser, de la nada absoluta, ¿no? Sin embargo, claro, desde una mentalidad más capitalista como la nuestra, ¿no? Más consumista, más de cumplir nuestros sueños, de crear nuestro viaje, ¿no? Cuesta a veces entender ese modelo, ¿no? Aparte que nosotros tenemos un bagaje más judío-cristiano, ¿no? Luego tú puedes comentarnos cosas de la Cábala, por ejemplo, Pedro, ¿no? Entonces, el cristianismo, lo que está claro es de que la manera en cómo ve el final el cristianismo
es precisamente que no hay un final, sino que hay una vida eterna y una recomposición de los cuerpos, de manera que tú sigues siendo Pedro después del más allá y Benjamín sigue siendo Benjamín y los que nos escuchan pues seguirán siendo ellos mismos, ¿no? Entonces es un planteamiento que para aquellas personas que tienen miedo a dejar de ser, en el sentido de dejar de tener la conciencia, y no tienen esa experiencia iluminativa o ese trabajo de autointrospección, valga la redundancia, ¿no? de encontrar ese apego tan profundo, esa capacidad de autogestión tan profunda, de conexión con lo espiritual o con lo astral o con lo trascendente, exacto, pues es muy duro. La imagen del budismo, si uno la analiza fríamente desde un modelo cristiano, es muy dura y no es de apetecer, a pesar de que ahora mucha gente, yo creo que en ocasiones, sin parar a entrar en profundidad en lo que significa cada cosa, hablan mucho de la reencarnación como si fuera ahora un planteamiento súper lógico, ¿no? Y ahora el cristianismo fuera un absurdo y la reencarnación fuera una cosa súper lógica. No dejan de ser planteamientos atávicos los dos, planteamientos espirituales, cosmovisiones del más allá, pero que realmente son radicalmente distintas. Yo no sé si esa gente es consciente de que el fin significa el fin absoluto de la conciencia y que si hay un ciclo de reencarnación, que por cierto el budismo lo veía como sufrimiento, es decir, reencarnarse, renacer. Claro, porque volver aquí significa volver a sufrir. Exacto, era un castigo. Mucha gente, yo creo que eso falta un poco de lectura ahí, ¿no? Entonces, de hecho, el sumum del sumum, el nirvana es el final, digamos, el destino final es la conexión con la unidad, ¿no? Pero eso implica una pérdida del ser como conciencia única, ¿no? Entonces, esa pugna, podríamos entrar aquí en conceptos filosóficos muy complejos, pero la realidad es de que no es fácil casarse con ninguna de esas dos opciones, ¿no? Y creo que hay un denominador común, y es que ambas cosmovisiones nacen de la renuncia al deseo de morir. Y nacen del miedo, y esos sabios que escribieron sobre esto estaban cagados de miedo, ¿no? Y por eso entraron a tal nivel de profundidad, ¿no? Valientes por no rechazar el debate y entrar en el debate, ¿no? Pero para mí es un debate que nace del miedo y de la incomprensión, de la confusión, de no entender hacia dónde nos dirigimos. Yo, aunque puedas tener, pienso, yo personalmente no podría decir que tenga una experiencia mística que me permita tener la certeza de lo que pueda pasar al otro lado. Bueno, creo que nunca tendremos eso hasta que pase. André Malví decía que la primera iniciación que hay es la muerte, la iniciación real. El resto son preparativos. Por muchas escuelas místicas a las que vayas o por mucho parité que quieras, te va a tocar morirte y enfrentarte directamente a eso. Y creo que él decía que mucho se habla del misterio, de lo que pasa en la vida, ¿sabes? O antes de nacer, o del trauma de nacer y tal, pero bueno, ¿qué pasa en esa franja, que es de lo que la gente se supone que tiene miedo, porque siempre se habla de vida a vida? Mueres y reencarnas, pero ¿qué pasa de la muerte a la reencarnación? ¿Qué hay ahí? Bueno, aquí podemos hablar de varias cosas, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, Pedro, aquí del libro tibetano de los muertos, ¿no? Exacto. Donde es una lectura diferente de lo que es la muerte. Lo hemos comentado alguna vez tú y yo charlando a nivel personal, pero no deja de ser una manera de entender la muerte como recompensa, ¿no? Desde el libro tibetano de los muertos, y no deja de ser el preparativo de varios días y semanas de esa transición una vez el cuerpo ha muerto, esa preparación que se hacía de esa, digamos, transición del alma hacia otro lugar, ¿no? Y se ponía especial atención en la transición, ¿no? Que es un poco lo mismo que ocurre con los rituales, los funerales y ritos de la religión católica ortodoxa, donde, como comentábamos, fíjate que tienen un ritual no muy conocido para nosotros aquí en Occidente, que es el panikidi, y insisto, es un planteamiento católico, lo único que ortodoxo, más del este, y prácticamente se hacen ritos funerarios a los 3, 8 y 40 días, donde precisamente se leen salmos, se hacen oraciones, liturgias, con el objetivo de acompañar a través de ángeles, ¿no? Que se supone que aparecen en esos momentos, acompañar al alma hacia su desenlace o hacia su cielo o hacia su lugar, ¿no? Entonces es muy interesante eso. Yo quiero recomendar un libro aquí
un libro que yo no he leído, esto es muy bestia, ¿no? Recomendar un libro que no he leído, pero prefiero ser honesto y decirlo que no lo he leído. Uno de esos libros pendientes que uno tiene. Sí que he leído entrevistas al autor, sí que he leído análisis sobre el libro, he visto resúmenes, una entrevista, por ejemplo, de Sánchez Dragó, al autor del libro, que es el doctor José Miguel Gaona, que muchos lo conocerán ahora porque tiene un podcast que se llama La Reunión Secreta en YouTube y participa en muchos programas, como por ejemplo Cuarto Milenio, y es un doctor, uno de los doctores más prestigiosos que tenemos en el país. Y escribió un libro precisamente sobre lo que estamos hablando ahora, que se llama El Límite. El Límite. Es un libro del 2015 y es un libro que es una profunda investigación masiva, ¿vale? Es un libro difícil de leer. Difícil de leer no porque esté mal escrito o escrito denso, sino porque yo creo que José Miguel Gaona está obsesionado que ese libro lo está leyendo gente de la comunidad científica y él lo plantea desde un punto de vista científico, ¿no? Y él lo que hace es estudiar qué ocurre después de la vida. Y son una serie de estudios científicos, muchos de ellos hechos por él mismo y por su equipo, o en colaboración con otros equipos, sobre qué ocurre con la frecuencia vital una vez el cuerpo muere, ¿no? Y es muy interesante que una de las preguntas que le hace Sánchez Dragó en la entrevista al doctor Gaona, libro que tenemos pendiente, si quieres, si lo leemos, lo podemos venir un día a traer aquí al podcast, Sí, Pedro, sí. porque yo creo que tiene chicha que cortar ahí, eso nos da para otro mundo, ¿no? Pero creo que la clave está en la pregunta esta que le hace Sánchez Dragó y le pregunta, entonces usted, doctor, ¿cree que hay vida después de la muerte, después de este estudio macro que ha hecho? Y él dice, no tenía previsto contestar esa pregunta, pero le responderé lo que pienso y es que sí. Yeah. Y yo creo, no sé si habla de conciencia o habla de otro lugar, pero sí que es verdad que hay registros que él tiene en ese libro, registros de energía de alguna manera cuantificada que permanece en el lugar. Y permanece tiene una serie de máquinas, ya lo hablaremos si hacemos el podcast del libro, Sí, más concretamente, pero tiene un aparato, se llama Silent Door o algo así, no me acuerdo muy bien, donde miden registros de estos. De hecho, se vuelve loco el aparato cuando lo ponen en un matadero de cerdos. Es increíble. Incluso han llegado a ver en lugares donde habían pasado cosas extrañas, han llegado a ver registros de energía grabada totalmente demenciales, ¿no? Pero hay una explicación científica, ¿no? Al lado de todo eso, ¿no? Ahora está de moda también nuevas disciplinas como la neuroteología, que es ciencia. Lo que pasa es que es una ciencia que busca entender desde la ciencia cosas que la propia ciencia, por dogmatismo, ha eludido, ¿no? Bueno, es que debería ser el objetivo de la ciencia. Bueno, en principio lo es, ¿no? Y aquí si nos escuchara, por ejemplo, gente como Crespo, de Quantum Fracture, o Javier Santaolalla, diría que esto es una locura, ¿no? Yo creo que la ciencia, como método científico, evidentemente, tiene como objetivo cuestionarlo todo y aceptar. Y ha aceptado cosas. Ha aceptado los rayos X, ha aceptado las ondas gamma y está permanentemente incorporando elementos, ¿no? Lo que pasa es que me da la sensación de que a veces hay temas que son desagradables para el planteamiento científico, ¿no? Por eso es de agradecer que haya doctores, científicos, que no tengan ningún tipo de rechazo a estudiar estas cosas y a plantear el debate libre, abierto, sin caer en dogmatismo, ¿no? Porque al final el dogma va más allá del método de estudio y va en las propias personas. El dogma nace de la no aceptación de la ignorancia, ¿no? Antes salirse del dogma era que te quemas en la hoguera y hoy salirte del dogma es que te pongan un Twitter diciéndote que no me gusta. O bueno, prefiero el Twitter a que me quemen en la hoguera, ¿sabes? Hombre, casi que sí. Casi que sí. Pero Cuéntanos sí, un poco, Pedro, de la cábala, ¿no? ¿Cómo lo ve la cábala todo esto? ¿Cómo lo plantea, no? A ver, yo, por ejemplo, no soy un gran experto en la cábala. Sí que es verdad que he leído, pero no me atrevería a comparar, en fin, hablar extenso sobre ella. Yo puedo recomendar autores o personas, como por ejemplo el doctor Mario Sabán, que, bueno, o Albert Rodland, que tienen un canal en YouTube, que son cabalistas, que entienden muchísimo sobre cábala. Pero bueno, pillar la esencia filosófica de la cábala en sí no es tan difícil. Estudiarla lleva una vida, por no decir muchas. ¿Sabes? Entonces, ahí sí que me frenó, pero bueno, la cábala tiene muchísima simbología, define muy bien conceptos que a nuestra cultura son muy fáciles de asimilar, porque como decía Dion Fortune, que fue una cabalista del siglo, si me equivoco, principios del siglo XX, época de Aleister Crowley, cuando el ocultismo llegó
Pues ella decía que por cultura occidental lo que mejor nos viene a entender es esa doctrina filosófica venida de Mesopotamia, venida de las religiones del libro, judaísmo, cristianismo e islam, que tienen su corriente esotérica. O sea, por ejemplo, el judaísmo, los judíos tienen la corriente esotérica de la Cábala, el cristianismo, los gnósticos, que tienen mucho que ver, y el islam, la corriente sufí. Entonces son conceptos que a nosotros nos son muy familiares, sobre todo unidos en aquella época alejandrina, cuando se fundieron la filosofía egipcia con la griega. Entonces todo viene a desembocar a lo mismo y vinieron aquí a España, por decirlo de alguna manera, a Europa, impregnaron toda nuestra manera de concebir el mundo. Problema, que con la caída del Imperio Romano y la sustitución del paganismo por el cristianismo, vivimos unos años de oscuridad muy grandes. Que en un sentido profundo el cristianismo no deja de tener, como tú has comentado antes, comparaciones muy bestias con las tradiciones orientales o con las tradiciones paganas. Porque está basado en eso, no puede estar basado en otra cosa. Y, como decía, luego otra vez al tema, que hay personas hoy día que ven mucho mejor o que se sienten más familiarizados con conceptos budistas, con conceptos orientales, que llevados a la práctica les son imposibles de llevar, porque forman parte de otra cultura. El occidental está acostumbrado a la rapidez, lo quiero ya, ¿sabes? Quiero transmutar el plomo en oro ya, ¿sabes? Y dejarme de historias. Quiero hallar la inmortalidad, quiero huir de la muerte, quiero renegar. O sea, el occidental está con otras movidas, el oriental tiene otra cultura, otra vida. Y cuando hay gente de aquí que intenta comprender eso, se desequilibran. Y eso lo dice Dion Fortune, que para pensar como piensa un oriental y fundirte con el budismo, has de ser budista. Yo el otro día, trabajando, conocí a una señora de unos 70 y largos años, que llevaba 30 años siendo budista. Wow. Iba a hacer un retiro espiritual. Le pregunté dónde y me dijo, en mi casa, era inglesa, de 3 semanas. O sea, es decir, no va a celebrar ni la Nochevieja ni tal, supongo, sus creencias. Pero esa mujer se le veía perfectamente integrada con la filosofía que tenía. Su vida giraba en torno al budismo o a la manera de vivir que tienen aquellas personas, independientemente de que viva aquí. Y ese contraste de esa filosofía de aceptarlo todo, tal, esa fundición, esa disolución del ego, genera muchos problemas en Occidente, porque aquí nos gusta el ego. Nos gusta identificarnos sobre, ¿sabes? Sí, pero por ejemplo, Pedro, esto es un tema, ya te digo, es inabarcable y me parece muy interesante. Es infinito, está claro, es infinito. Pero me parece muy interesante esto, ¿no? Porque de alguna manera cuando decimos esto, es como si demonizáramos el ego, ¿no? Demonizáramos la identidad individual, ¿no? Sí. Y no deja de ser muy interesante la función que tiene para mí es un vínculo con la vida, el ego. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Igual sería muy interesante algún día poder tener a un budista íntegro aquí, ¿no? Debatiendo con él y escuchándole. Sí. Espero que no desde la superioridad moral, ¿no? Sino desde una conversación de tú a tú, ¿no? El aprendizaje. Claro, no, exacto, ¿no? Pero creo que sea súper interesante, ¿no? Porque yo realmente es un concepto que quizás porque soy occidental y porque he vivido aquí, ¿no? Pero reconozco que a la práctica me parece muy complejo, ¿no? Y me gustan muchas cosas de lo que nos viene de la sabiduría oriental. De hecho, como tú ya sabes, me gusta practicar meditación, etcétera. Hay herramientas brutales, ¿no? Pranayama, creo que la gente que hace yoga, Qigong, etcétera. Hay gente súper top. Pero al final, es verdad que mucha gente occidental te cuenta experiencias, ¿no? Cuando haces ese tipo de prácticas, lo viven con mucho estrés, ¿no? Viven con mucho estrés intentar integrar en su vida esto que suena tan bien, ¿no? Que son estas técnicas orientales, ¿no? Entre comillas, ¿no? Porque en Occidente también ha habido mucho, ¿no? En Occidente ha habido meditación, en Occidente ha habido, sí, todo. ha habido ayuno igual.
etcétera, ¿no? También habría que definir qué es Occidente y qué no es Occidente, ¿no? Porque ¿Jesucristo es Occidente? Esa es la pregunta, ¿no? Jesucristo estaba en Oriente Medio, ¿no? Entonces, ¿Jesucristo es Occidente? No, yo considero que no. Considero que eso es... Jesucristo ayunaba, ¿eh? Vale, esto es un debate que lo dejamos ahí, ¿no? Porque el cristianismo es Occidente, ¿no? O sea, Occidente es Platón y Jesucristo. Es la mezcla, ¿no? Digamos, entre lo que viene de la filosofía griega, ¿no? Todo lo que queda registrado en el corpus aristotélico, luego San Agustín, etcétera, ¿no? Pero luego también es esta mezcla entre la teología cristiana y Grecia, ¿no? Y esa fusión nos da el bagaje de Occidente. Esto más, bueno, todo lo que vino luego, ¿no? La revolución científica, el Renacimiento, etcétera, ¿no? Pero eso es Occidente y Occidente es el cristianismo. Lo cual no significa nada, no digo ni que sea bueno ni malo, simplemente digo que es el modelo que hemos mamado de pequeños, ¿no? Sí. Y me da la sensación al final, cuando me pongo un poco desde fuera, ¿no? Hablábamos antes, a ver si podíamos recomendar algún libro, alguna peli, bueno, ya han salido aquí algunos, ¿no? Hay una peli que me parece súper interesante, que da para un análisis también, Pedro, que es la de la vida de Pi. ¿No? La vida de Pi no deja de ser un tipo, un niño, como nosotros, que somos niños, en verdad, que no tenemos ni idea de nada, pero tenemos curiosidad. Y él prueba un poco de todo, y todo tiene cierto sentido. ¿No? Todo tiene cierto sentido, ¿no? Sí. Uno de los grandes, para mí, problemas de la religión como entidad o como instituciones, no como religiosidad, como vida religiosa, que me parece muy respetable y creo que ha hecho mucho bien en ciertos niveles, ¿no? Hablo de la religión como institución, que lamentablemente tiene el nombre muy castigado, ¿no? Es que, de alguna manera, parece que hay una lucha, ¿no? Para encontrar cuál es la religión verdadera, ¿no? Hay como una competición, ¿no? Esa disyuntiva mental en la que funciona el cerebro, ¿no? De esto es mejor que esto, ¿no? Esta comparativa permanente. Y la realidad es de que estoy convencido de que hay gente sabia que practica el budismo, gente sabia que practica el cristianismo, gente sabia que practica el islam, gente sabia que practica el judaísmo, etc. Y creo que simplemente es interesante poder ver diferentes modelos, ¿no? Con la mente abierta, ¿no? Y decir, ¿realmente alguien tiene la verdad absoluta de estos temas? Eso, por ejemplo, hace la teosofía. La teosofía es esa unión de todas las religiones integradas y viendo que comparten una sola finalidad en común. Entonces hace muchas el tema de religiones comparadas y tal, y te das cuenta lo bueno que tiene el que hoy día exista Internet y la información y el compartir en un abrir y cerrar de ojos cuando no tienes que pasarte 3 meses yendo de pueblo a pueblo. Y a ver si increíble, tío. Lo bueno que tiene Internet y lo bueno que tenemos hoy día es que podemos, a pesar, no, sí, pero podemos, aunque estemos ligados a cierta religión, a cierta cultura social, aprender de otras culturas y entender mejor la nuestra. ¿Y cómo es eso posible? Pues sí, porque si tienes un poquito de interés en el budismo o tienes un poquito de interés en la filosofía zen, en el Tao o en lo que sea, vas a poder integrar mejor y ver los puntos en común de tu religión y seguramente ya no la hatees tanto, ¿sabes? Llegues a comprender eso y llegues a comprender de que quizá el cristianismo empezó, el cristianismo primitivo nada tiene que ver con el cristianismo que después vino, de hecho fueron perseguidos por los romanos, una salvajada hasta que... Pero ¿qué es eso? Que el hecho de estudiar las culturas y el hecho de compararlas te ayuda mucho mejor a entender lo tuyo. Y te das cuenta de que, y eso además lo dicen muchas personas que se dedican a esto, que cuanto mejor comprendas el resto de cosas, mejor para ti. ¿Sabes? Eso te va a ayudar más a ver la similitud, mientras el camino que tú tomes sea bueno, es decir, tenga, digamos, la estructura que debe tener. Hablo de religiosidad, hablo de camino religioso. Da igual el que sea, va a servir. Sea budismo, islamismo, judaísmo, que sea. O Wicca. pero es eso. No, totalmente de acuerdo, Pedro. Yo creo que para ir cerrando un poco el podcast de hoy, porque es que, claro, estamos entrando en unos temas que nos da para... Otro más. No, para otro, ¿no? Para hacer una enciclopedia aquí de ignorancia, ¿no? Ilustres ignorantes, ¿no? Total. Entonces, pero bueno, creo que queda bastante claro lo que es la peli de Soul, que es un poco el objeto del día de hoy.
y hemos planteado cosas del más allá. Yo, consejos no creo que sea tampoco, no somos nadie para dar consejos sobre esto, ¿no? Sí que creo que ideas que me llevo, ¿no? Y que me gustaría compartir con la gente, ¿no? Creo que es importante parar, a veces, ¿no? Afilar la sierra, ¿no? Como decía Stephen Covey, parar un momento, recordar que la inmortalidad no está garantizada y chequear si estamos viviendo la vida que realmente queremos. Ahora viene un momento brillante para hacerlo porque empezamos 2021. No sé si esto lo vamos a poder ver, Pedro, el podcast ya primer día de 2021, va a ser el primer podcast de 2021. Seguramente no por tiempos, ¿no? Estamos grabándolo hoy día 30 de diciembre, pero es probable que sí. Entonces, ostras, yo que ahora que empieza el año, creo que es un momento brillante para parar, hacer una pausa, una reflexión, un buen plan de acción y decir, vale, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿No? ¿Qué quiero hacer? Uno, me coloque en la vía de la vida que quiero vivir y que tiene sentido en relación a quién soy, a lo que quiero hacer aquí en este mundo, el tiempo que esté. Y dos, ¿cómo puedo hacer que ese camino sea un camino de disfrute simultáneamente, ¿no? Yo creo que para mí esa es la gran lección, ¿no? O sea, para mí el sentido de la vida está en que la muerte no es el final de la vida, sino que la muerte ocurre en vida cuando uno no valora la vida con la importancia que realmente tiene, ¿no? Así que este es un poco mi mensaje de cierre de hoy. Pedro, no sé si te gustaría añadir algo más. No, quizá a lo mejor recomendar alguna película similar o algo de esto que la gente pueda también... Pero vamos, no tengo nada que añadir a lo que has dicho, estoy totalmente de acuerdo en todo. Y bueno, en cuanto a alguna recomendación así similar, la película protagonizada por Robin Williams, Más allá de los sueños, muy bonita también, tema bastante similar, que también tiene una gran profundidad filosófica. La película de Contact, wow. No sé si te suena. Sí, Interestelar también. Y una película de animación, por ejemplo, que se llama El libro de la vida. Creo que está hecha por Guillermo del Toro y es de DreamWorks. Anda. Entonces, sí, tiene un mensaje muy bonito. También se confundió con Coco cuando salió, pero bueno, no tiene nada que ver. E igual, son mensajes muy profundos y que están muy bien, por si la gente quiere verlos, muy similares a esta película. No, súper, tío. Yo el libro de la vida seguro que no la he visto y la de Más allá de los sueños no la recuerdo. Tengo alguna imagen de la peli que me pareció muy bonita, pero no. La debí ver hace mucho tiempo y no sé si la vi completa, ¿no? O sea, me parece excelente recomendación. Oye, muy buena idea lo del podcast, ¿no? Mezclarlo con una peli, me parece súper interesante, Pedro. Así que nada, ya haremos más. Ya. Porque hay chicha de la que hablar. Así que nada, Pedro. Nada, cuídate mucho, Benjamín. Espero verte por aquí pronto. Cuanto más podcast, mejor, hablando de todo esto. Siempre viene muy bien contar con personas que compartan una inquietud y estén dispuestas a charlar y aportar, simplemente. No, súper. Igualmente te digo, Pedro, o sea, siempre tendrás un lugar en el horizonte de los inefables, tú también. Y nada, a ver si este año le damos caña a los canales, ¿no? Que la gente seguro que lo va a disfrutar mucho el contenido. Sí, nada, pasa muy feliz año nuevo y nos vemos en 2021. Un abrazo también a toda la gente que nos escucha y nada, un placer, espero que os haya gustado, pues dejar vuestros comentarios. Yo os dejaré, si estáis en el horizonte, os dejaré también el enlace al canal de Pedro, que es el libro de Brooke, muy recomendable, podcast sobre temas muy top y creo que puede estar muy chulo. Y nada, nos vemos pronto en el siguiente episodio. Nos vemos pronto, Benjamín. Cuídate mucho. Un abrazo. Chao.